En el presente video hablaremos de sistemas materiales, o cómo se clasifica la materia. La materia puede clasificarse en sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura es un tipo de materia que tiene una composición definida y única. Las sustancias puras pueden clasificarse en elementos y compuestos. Los elementos son las sustancias puras más sencillas, ya que están compuestas por un único tipo de átomo. Ejemplos de elementos son la plata, con la que se elabora joyería, el hierro, con la que se arman estructuras de construcciones, el aluminio, con el que se elaboran distintos elementos de cocina, o el cobre, que es el material con que se hacen los cables. Por otra parte, están los compuestos, que también son sustancias puras, pero que a través de medios químicos pueden ser descompuestos en dos o más elementos que siempre se encuentran en una misma proporción. Por ejemplo, el agua es un compuesto que mantiene siempre la misma proporción de los elementos hidrógeno y oxígeno en 2:1. El compuesto peróxido de hidrógeno, o más conocido como agua oxigenada, es también una combinación de los elementos hidrógeno y oxígeno, pero en una proporción 1:1. Las observaciones de que la proporción elemental de un compuesto puro es siempre la misma se conoce como ley de las proporciones definidas. Por otro lado, tenemos las mezclas. La mayor parte de la materia presente en nuestra vida diaria es una mezcla. En una mezcla, dos o más sustancias se encuentran físicamente combinadas, pero no químicamente conectadas. Las mezclas se caracterizan por tener una composición variable y por el hecho de que pueden separarse por medios físicos. Al no existir interacción química entre los componentes de las mezclas, podemos emplear procesos físicos para separarla. Por ejemplo, las partículas de hierro mezcladas con arena se pueden separar mediante imantación. O el agua que se separa de los fideos por tamización. Las mezclas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. En una mezcla homogénea, también llamada disolución, la composición es uniforme en toda la mezcla. Esto significa que en un sistema homogéneo, las propiedades intensivas como la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, permanecen constantes en todos los puntos de su masa. Por ejemplo, un sistema conteniendo 2 gramos de sal que se disuelven en agua es homogéneo. Este sistema posee la misma densidad, el mismo punto de ebullición y el mismo punto de fusión en todos sus puntos. Presenta continuidad cuando se lo observa a simple vista, al microscopio y aún al ultramicroscopio, por lo que los sistemas homogéneos contienen una única fase. Aún así, es posible separar sus componentes, sal y agua, por un método físico como una destilación. En una mezcla heterogénea, los distintos componentes no tienen una composición uniforme en toda la muestra. Si analizamos un sistema formado por agua y aceite, comprobamos que no posee homogeneidad, ya que a simple vista se distinguen las zonas ocupadas por el aceite y la zona ocupada por el agua. También podemos comprobar que las propiedades intensivas, como la densidad, el punto de ebullición, etc., no se mantienen constantes cuando pasamos de un punto ocupado por el aceite a otro punto ocupado por el agua. Por lo tanto, aquí podemos definir lo que es una fase. Una fase mantiene las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos, por lo que en el ejemplo del agua y el aceite, el sistema está formado por 2 fases.
Otros ejemplos de sistemas heterogéneos pueden ser el agua con arena o una ensalada de lechuga y tomate.